Carmen Vera González. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? El 16 de enero del año 35. El año 35, ¿qué años tiene ahora ya? 87. 87 años. ¿Y usted nació y se crió dónde? Yo me crié en Caima. ¿Sabes dónde es el Llano Caima? ¿Tú sabes el puente que está para bajar para el Parque Holandés? Pues aquello es el Llano Caima. Y las casas donde yo nací están por Cinca, al pie de la montaña Caima. Allí nací yo, allí nacimos 3. Y después los otros 2 nacimos abajo donde vivíamos, que es delante de la montaña Roja, le decíamos Roja. Allí me crié hasta que me casé y después me vine para arriba. Pero pequeña, siempre estuve allí. No siendo un año, el 43, que fue un año que no llovió nada, no había ni agua. Y entonces mi padre se fue para el matorral y fuimos para el matorral y estuvimos 3 meses, porque allí había agua. Y todavía me acuerdo yo los vecinos que había en el matorral, que habían 9 vecinos en el 43. Y me acuerdo todos los nombres y todo de los que vivían en el 43. Y después vinimos para Jablito, estuvimos 2 meses, hasta que llovió. Llovió después y nos vinimos otra vez para acá y otra vez a separar, ya con hierba, ya se cementera y después ya siempre nos quedamos allí. Y así estamos. Me acuerdo que éramos pequeños cuando estábamos en Roja. Y claro, antes se araba, yo tuve el tablero de Caima, donde está el puente. Todo aquello era un tablero, pero todo aquello se araba. Claro, cuando llovía, lo primero que se araba era la tierra suelta, donde no cogiera agua, sino la tierra mojada así. Es lo primero que se araba. Y después, cuando las gavias ya estaban paradas, entonces íbamos a arar las gavias y plantábamos. Y me acuerdo cuando después, ya como la tierra suelta se secaba más luego, para arrancar, arrancamos primero aquello y después nosotros. Y me acuerdo que mi padre y mis hermanos y mi madre se iban a arrancar y a mí me dejaban en la cañá que le decíamos las gavias, a tajar las butardas. Porque mira, venían por aquellos tableros a las garbanzas, eso se comían ramas y todo, que cogían unas, porque para allá teníamos que espantar. ¿Te crees que? Y la butarda no se cría en el bosque, en el fragoso, donde hay tablero. Allí hacían los nidos, ellos ponían en cualquier tablero, no ponían sino 2 huevos. Y nosotros, yo le tenía tanto coraje porque venían a comerme las garbanzas y me ponían a mí a tajarlas, que estábamos por allí con aquellos tableros y donde quiera que habíamos unos huevos los escallados, para que no criara, porque eran muy dañinas. Eso me acuerdo yo, infancia que uno tenía ahí, pero es que eran tremendas. Y así pasamos la vida porque no teníamos ni con qué lugar, no teníamos escuela. Es que las infancias antes eran muy zapatos, porque nos poníamos zapatos y íbamos a salir a un sitio. Para estar en casa nunca nos poníamos, ni para cuidar animales ni nada, porque no teníamos. ¿Qué hacíamos? Donde nosotros, ya en ese tiempo, en el año 40 y pico, ¿qué sería esta gente de 1800 y algo? Me acuerdo yo los cuentos que se nació en 1873, ya casada y con hijos, escasa cuidando los animales. Claro, no había nada. Es que eran los trabajos que se pasaban. Eso era una cosa imposible. Me acuerdo que por la noche, desde que se oscurecía, todo el mundo va dentro de la casa, a cenar todos juntos. Y a hoy cena uno a las 10, otro a las 12, otro a las 1. No se juntan como antes. Antes la mesa a mediodía era sagrado, y a la noche igual. Ya tú ves el desayuno no tanto, porque uno se levantaba más luego, mi padre se iba a trabajar al campo, lo que sea, pero el almuerzo y la cena, todos juntos alrededor de la mesa. Hazlo hoy, que veas. Uy. Y así es todas las cosas. ¿Esta puerta la puedo emparejar? Para Sí. ver si no se... No se preocupe. Sí. Así se oye mejor la cama. Una pregunta. ¿Cuántos es tu hermano? Me dijo.
¿De qué miembros se componía su familia? Mira, en los de los años yo nací el 30, Pedro mi hermano nació el 33, yo nací el 35 y mi hermano Ramón nació el 36. Nos llevamos 2 años, pero yo nací el 1 de año y él nació a fin de año. Pero en el 36. Y después mi madre estuvo sin tener hijos hasta el 45. Éramos 5 personas nada más. 10 años estuvimos así. Y después del 45 al 56, tuvo uno el 47, otro 50, otro 52, otro 54 y otro 56. ¿Cuántos hermanos en total? Éramos 7. Bueno, éramos 8, pero uno nació vegetal y vivió poco. Los demás éramos 7. ¿Vivió poco? Sí, porque nació un vegetal, que no vivió sino 4 meses. ¿Y cómo se las arreglaba antes su madre para criar? Pues con trabajo, gracias a que los años más fines que hubieron no eran sino 3, y ellos 2 5. Pero antes ni si los hombres iban a trabajar, si no llovía, ¿qué hacían? Ir a la mar. Y gracias a eso escapamos 2 años muy bien eso, porque toda la gente se fue para Las Palmas, para acá y para allá, que poca gente no se fue. Yo me acuerdo de venir con mi madre al molino de Alejandro. Yo tendría 10 años, una cosa así tenía. Y molíamos y íbamos al molino, y yo venía con ella muchas veces. Y me acuerdo de todos los que vivían en Villaverde, eran unos 95, de todos los que vivían en el pueblo. Fíjate tú, que donde está hoy, en Perdín, aquella parte de la carretera para allá, no había sino, no sé qué yo vecino, nada más, porque estaba, yo no sé si tú los conociste, Carmen Carreño y Teodoro Pérez, ¿los conociste? ¿No? Sí. Bueno, los padres de José Antonio vivían en la casita que te veía para allí para abajo, que ahora la tiene la nieta. Después venía para acá, estaban estos de Balsera. Después estaba el maestro Luis González, señor Juan de Vera, señora Faustina, la madre de Manuel Suárez, señora Faustina y Pedro Fajardo. Y al lado vivía en una casita más pequeña, vivía el señor Pancho Carreño, parece que se llamaba, y la mujer no me acuerdo cómo se llamaba, él era alto y él era chiquitito. Después seguíamos para abajo, ni el casino, ni nada, por allí no había más nada, sino la casa del correo, que es la casita negra que está allí. Después estaba la de Tomás Calero, María Grofa, que es donde el Marcos tiene el restaurante. Después, Mariano Fajardo de la Vista, Juan, la madre de Gervasio. Aquella parte para allí no había más casas. Después ya por otro lado estaba la casa de Nicolás Calero, de Nicolás Alonso, señor Simón, que vivía más acá. Y después para abajo estaban las de Isabelita González, que es aquella casa que está ahí, y la donde vivía Daniel, todo aquello era de ella. Y había más casas, donde vivía Antonio Alonso, para la carretera para acá. O en las casas donde vive Rosario vivía señora María del Carmen. María Carmen Guerra. María Carmen, los Guerra también vivían por ahí para arriba, ¿no? Yo no me acuerdo cómo era. Las casas María del Carmen le decía. No me acuerdo cómo era el apellido de él, que ni lo sabía tampoco. ¿Se acuerda de todos los vecinos de Villaverde? De todo. Y hasta de los hijos. ¿Sí? Los hijos que tuvieron en los montes. Eran familias grandes antes. Venancio Guerra. Me acuerdo que la mujer se llamaba Carmen Vera. Y tenía 7 hijos, me parece. Estaba Antonio, que es el más hijo. Después Venancio, que es la mía. Después la edad de los otros, no sé. Después tenía el otro Salvador.
de tu abuelo. Mm. Juan, escojo como le decimos, Paquito, Gabriel, Petra y Rosa. Y el Manolo que murió. Yo me acuerdo de todo. Esos vivían detrás del Monero Alejandro antes, porque él hizo casa después. Allí vivía él, Raimundo Guerra, que tenía 3 hijos, la mujer se llama María, tenía 3 hijos, tenía Miguel, Águeda y Milagro. Ya eran los vecinos que había allí, Juan Guerra y Petra Gutiérrez, que son los abuelos de Wensi, parece que vivían allí también. Después más para acá estaba la casa de Ventura, que era solterón. Después la casa del señor Bernabé, María, los padres Félix Vera y Siona, que eran de Juanita González, que la casa está allá toda en el suelo, que era la costurera que vivía en Villaverde. Señor Salvador, que vivía pegado arriba a la montañeta, así allí. No digo de todos me acuerdo, pero casi todos me acuerdo de la casa donde vivía. Y para aquí para abajo vivía, donde vivía Siforiano, donde vivía Teófilo, que era el señor Nicolás Reyes, donde vivía Manuela. Y después por allí no había más. Donde es el horno hoy, que las casas fueron de tu abuelo. Angelito Reyes, Juana Batista, que vivía más abajo un poquito, que después ya lo vendió y luego tiene una trajera, Nicolás Calero, los González abajo, donde viven los de Gregorio Alonso, vivía los abuelos de ellos, señor, ya ahora no me acuerdo cómo se llamaba, y él se llamaba Nicolás Alonso. Y la mujer, me acuerdo que tenía una hija que era boba y no caminaba así por la llama. Mi abuela María, que vivía por arriba, la casa de Antonio Curbelo, mi suegra, Julián Viera, mi de los Carreños, Nicolás, o sea, Nicolás Carreño sería o Tomás, Pancho Carreño, Pedro Martín, la de la señora María Los Ángeles, que vivía allí de lado donde vive Juan Ramonón, aquel Ramón Ruiz, no sé cómo se llama. Esas casas vivía el señor Laureano, Lola Fajardo, señora Romana, que bastante que fui a la casa a componerme la barriga. ¿Cómo? Señora Romana. Era la madre de Pedro Fajardo, el padre de Juanita, la de Juan Café. Ajá. Y que dijo que iba a componerse la barriga. A componerme la barriga. Me ponía compuesta y iba en esa señora Romana. Pero ¿y por qué componía la barriga? Antes se componía, por cualquier cosa que estaba en el compuesto se componía la barriga, le ponían un parche y así eran las curas de antes. Pero ¿y cómo era eso? ¿Cómo? ¿Era farmacéutica? ¿Era médico o no? No, sino mañana que antes, lo mismo que santiguar a los niños cuando les hacían mal, que ya mucha gente no lo cree, pero yo sí lo creo porque lo pasé, y así ¿Se acuerda de qué remedio le hacía para la barriga esta mujer? No, nos componía un rezado que se hacía, ponía un vasito de agua de rúa aquí en la barriga un rato, se lo bebía, le ponía un parche y el mal aquí se le quitaba. No me acuerdo de eso, chicos, claro, los remedios que habían de antes. Esta mujer hacía ese tipo de remedio. Un rezado que les hacía allí. ¿Pero hacía solo de la barriga o hacía más cosas? ¿Esta mujer hacía más No, rezado y todo? era el pomo, se corría de... Uno ponía la mano aquí y saltaba. Se sentía saltando. Y si estaba compuesta, lo ponía y no lo sentía, sino para aquí. Y entonces lo que se hacía es poner la madre en su sitio, el pomo en su sitio. ¿Y eso lo hacía esta mujer? No, y señora Lucia, ella vivía en La Higuera.
pero después ya eran mayores y vinieron para arriba. Me acuerdo que vivía donde vivía Rosario hoy, donde vivía Rosario. Allí vivía él y allí curaba, era muy buena también para curar el... Entonces la gente hacía remedios, rezados y... Sí, y donde vive hoy, las casas que yo no sé quién vive allí hoy, que eran de Pedro Fajardo. Tú ves al lado de la escuela hay una casa que ya ni luce, sino todo llena de árboles. Allí vivía el señor Pedro Fajardo y Sotera, se llamaba la mujer. Mi tío Pedro Gutiérrez, en los años soltero, estuvo en Las Palmas, en la Barranquilla de Onsoyo, y se les cayó el puente. Y fue tanto lo que se asustó que nada, que les decían lo que les hacían a médicos, fue a todos médicos, y con nada. Y señora Ramona, que era tía de la madre de Marcial Martín, de Pedro Martín, y el marido se llamaba Isidoro. Y le dijo, dice, mira, yo te voy a traer para mi casa, lo tuve yo 10 en la casa. Y salió bueno. Se le quitó aquello que tenían mal que tenían. Tenía un mal Si aquí. creía o no creía la gente, pero el que lo pasa tiene que creerlo, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Y se Esas acuerda? cosas así es lo que había antes. Claro, para curarse de malestares, hacían ese tipo de... Sí. ¿Y se acuerda de qué hacía la gente, por ejemplo, para... No solo enfermedades, por ejemplo, para las gripes o las neumonías y eso, ¿qué hacía la gente antes para curarse? Agüitas. Agüitas de hierbatlí. Era muy buena porque decía la gente, si tú te bebes una tacita de agua clean y la encuentras amarga, entonces no tenías pulmonía. Pero si la encontrabas dulce, es porque tenías pulmonía. Eso decía la gente antes. Son remedios que hacían y esas cosas, pero es lo que había. Y lo demás, pues arrancar, cuando llovía arrancar, me acuerdo yo, nosotros también mi padre me tuvo escaso, pequeño, viejo, con 9 años. De estar mi padre arando y nosotros atrás con un palo barandando los turrones. Ya tú si había trabajo no. Sí, el trabajo es. ¿Eh? ¿Y le quedó magua de no haber sabido escribir? Mucha. A mí no fui nunca a la escuela, pero leer luego aprendí. No leo bien, pero luego aprendí. Pero escribir, es que no tengo paciencia para enseguida. Sin embargo, mi hermano Pedro, que mi padre nos enseñó de noche, cuando se oscurecía, todo el mundo para dentro de la casa, porque claro, ¿dónde iba uno? A enseñarnos a leer y a escribir. Mi hermano Pedro escribió a escribir pronto, pero yo escribir es que no. Así estamos, que no me tomó mucha pena. Y cuando estuve en la escuela de adultos aquí, estuve viendo unos poco tiempo, pero la maestra estaba siempre mala, a la mitad de los días no venía. Sí, estaba mala siempre. Sí, esta Marina se llamaba él, que ya murió la pobre. Y ya. Pero me enseñó un poquito, pero yo dividir, multiplicar y nada de eso sé, nada. Todos los hacía a la cabeza. De manera que sí. Dice, me acaba de recitar todos los vecinos que habían en Villaverde, que usted se acuerda. Antes los vecinos eran bien llevados. Los vecinos antes eran como hermanos. No digo que había algunos a lo mejor que no, que cosas como hoy, pero los vecinos eran como hermanos. Se llevaban unos a otros, me acuerdo que íbamos a arrancar y nos juntábamos a lo mejor 7 o 8 vecinos y iban a arrancar a lo mejor con nosotros. Al otro día nos juntamos todos y íbamos a arrancar con los otros vecinos. Eran las pionas que había y así los hacíamos. Porque era mejor así que no estar uno solo. Y yo bastantes veces que fui allá no caíme aquel donde está el puente a arrancar. Yo sola, porque mi padre sí se iba para la mar, Pedro cuando eso ya estaba trabajando, el otro ramo estaba con las cabras, mi madre en mi casa porque tenía muchachos chicos. Bastantes veces que fui a arrancar sola allí. Pero se ayudaban los vecinos entre unos y otros. Sí, se ayudaban mucho. Hacían pionar. Sí, mira, el domingo hay una pionar. Íbamos a arrancar un sitio. Y nosotros ya no tanto, pero mis abuelos y todo eso siempre arrancaban así. A pionar.
Todos no, pero se juntaba mucha gente y digamos, andían a limpiar las fíjate tú, cuando era el tiempo de ya de sacar el grano, los camellos y eso, se juntaban los vecinos, iban a limpiar los caminos, para que los camellos pudieran pasar bien cargados. Y se juntaban 2 o 3 vecinos, mira, hoy nos toca limpiar el camino de Peñarguía, otros decían, nos toca limpiar el camino de Buriame, o de donde vivía mi tía Teresa, que la casa está allí todavía, y esas cosas así. ¿De acuerdo? Y después iban a sacar los camellos, el que no tenía camello, pues mi padre siempre tenía camellas, iba a sacar a los vecinos, y después los vecinos venían a ayudarle a arrancar, a trillar. Mi abuelo se juntaba un día a trillar y yo siempre me gustaba el campo. Íbamos a trillar, yo me levantaba de madrugada con mi padre y di a la era a correr tras las camellas. Mira tú, se va por aquí, es caso. Corriendo tras las camellas allí, se juntaban 2 o 3 vecinos. Traían burro, otros un camello, o lo que tuvieran. Se juntaban a lo mejor 3 o 4 camellos y 3 o 4 burros, hacíamos una cobra grande y a correr tras ellos allí. Se juntaban 5 o 6 hombres a darle vuelta al cascaero. Cuando sacaban la cobra para afuera les daban vuelta y después volvíamos otra vez. Y así como se hacían las cosas antes. ¿Pero había alguien que organizaba encargado o entre...? No, allí no había encargado de nadie. ¿Entre todo el pueblo todos se ayudaban unos a otros? Bueno, los que estábamos en la costa, para aquí, para el pueblo, no sé lo que hacían, pero nosotros que vivíamos en la costa, que me parece que habíamos en toda la costa, no sé si éramos 14 o 15 vecinos, eran. Pero de aquí, del Sobaco, a Buriame, mira si son lejos, no es lejos. Sí, me acuerdo que en el Sobaco vivía el señor Rafael Alonso y la mujer, y una de las hijas, Manuela, se crió allí con ella, se casó y estuvo allí hasta... Después estaba Peñarguía, donde estaban los carreños. Después estaba mi abuela y mi abuelo Leandro, que estaba por debajo. Después nosotros en Roja. Después estaban los 3 apartaderos abajo, donde tienen los Alonso las cargas. Allí habían 3 vecinos. Después estaba mi tía Teresa por encima. Juan Hernández en la Villa Azul. Manuel Alonso en Buriame abajo. Los González en Buriame arriba. Y la Villiguera, los Alonso, habían 3 o 4 vecinos, habían allí, 2 o 3 casitas y allí estaban todos, hacían la cementera. Claro, no se vivía sino en la cementera. Todo el mundo vivía en la cementera. Nada, ya a los años 40 y pico, ya a los años 50, cuando pegó Fibra, que hasta yo les hice una poesía, cuando pegó Fibra, y entonces la gente ya pegó, porque claro, iban a trabajar, se juntaban, no sé si hay 3 o 4 hombres en la casa, iban a trabajar y después se hacía la cementera igual. Ahí pegó la gente un poquito a... ¿Cómo es eso de Fibra? ¿Dónde están las piteras? Ahí estuvo Andrés trabajando 20 años. Pero Andrés era encargado, bueno, trabajaba, pero era el encargado de todo eso. Pero eso, ¿quién lo hizo? ¿Qué fue? Fibras duras le decían. Sacaban la pitera y la embarcaban. ¿Pero quién era Fibras Duras? ¿Era un agente? ¿Era una empresa? O... Era una empresa. Sí. ¿Y se acuerda cuándo llegó? Creo que el 52. 52 ya pegó Andrés a trabajar. Yo era soltera, entonces éramos solteros y después nos casamos en el 54. Pero él era el encargado. Pegaron con 5 hombres nada más y después tuvieron 70 o 80 hombres. ¿Y qué? Sacaban fibras de...? La primera era el de Cójalo. Cójalo usted y enséñaselo a la cámara. Era la pitera. Se cortaba y pues había mujeres para quitar los picos y todo eso. Y los hacían manojo como... Y arriba en el Guayajo la Oliva. Allí tenían las máquinas para sacar la pita. Sacaban la pita y la hacían paquetes y la embarcaban. Pero después llegó el nylon y
y la pita se fue, y pues ni llovía ni nada. Y no, 20 años tuvo no sé allí. Pero la gente de Villaverde trabajaba ahí, en fibras La duras. gente había de Villaverde, Las Ares y La Oliva por lo menos, pero Villaverde estaba en peso. Nosotros los que vivíamos en la costa, después Fibras trajo los camiones y se cargaba la pita para la oliva. Y mandaban. Claro, la mandaban. Y así fuimos escapando. Muchos trabajos pasaron. Hasta yo le hice, no sé si me acordaré bien, una poesía porque... ¿Se la sabe? Sí, si no me equivoco, sí. Por... ¿sí? Mira, espera a ver si me acuerdo, me trastorno. Sí. Dice, el pueblo Villaverde ya no es quien era. En los años 50 empezó a crecer, cuando vino Fibras Duras con la plantación de Nequén. La gente trabajaba, se arrancaba y se trillaba, y el campo se cuidaba. Se hicieron sus casitas muy bien arregladitas. En los años 70 Fibras terminó, empezaron los hoteles y con la llegada del turismo el campo se abandonó. Ahora no se hacen casitas, se hacen buenos charleses. Es un pueblo muy unido y muy carnavalero, donde todos participan en lo malo y en lo bueno. Tienes una cooperativa que es de los ganaderos. Gracias a las subvenciones tenemos queso majorero. Y nuestra fiesta, San Vicente Ferrer, que es nuestro patrón. Pero no olvidemos a San Roque, que por ser el mes de agosto es nuestra fiesta mayor. Toma. Bonita no está, pero Sí, vaya que no. En un momento... en un momento sí. Yo sí había sabido escribir, yo tuviera libros no, pero como no sé escribir no se me daba por... De pequeña le hubiera gustado aprender a escribir. Yo siempre me gustaba. Desde Mi chiquitita. ilusión era leer y escribir. Me iba a cuidar los animales, me sentaba en cualquier piedra para atajar los animales. Donde quiera que había un llanito, hacía así, llanaba el llanito y escribía con el dedo. Allí aprendí a poner mi nombre y el de mi hermano Ramón. Así, es que es mucho que me gustaba, pero no tengo paciencia para yo hacer las cosas así bien hechas, sino... De niña ¿Qué sueño? ¿Tenía usted ganas de haber sabido escribir? Si toda mi ilusión era saber escribir y tener una casa en Villaverde. Toda esa era mi ilusión, Desde pequeñita. desde pequeña. Ya los trabajos que uno pasaba, ni a escuela, bailes porque me los perdía casi todos porque allá no tan lejos, mi madre con muchachos chicos, que toda mi vida era tener una casa en Villaverde. Y después me casé, claro, lo mismo, machementera, animales, criando chicos. Andrés trabajaba fijo porque salía a las 7 de la mañana y llegaba a las 8 de la noche. Hasta que por fin hicimos la casa aquí arriba y entonces Andrés dice, vamos a poner un negocio y dejar que los animales para allá para mandar a los chicos a la escuela. Usted fue de las primeras que abrió una tienda aquí en Villaverde. No, la primera tienda era la de Marcel Martín. Esa era toda la vida. Y el primer supermercado que se abrió, casi yo creo que en la isla, lo abrí yo. Supermercado. El supermercado, pequeñito pero supermercado. Después ya pegaron a abrirse mucho, bueno, después ya... Pero el primero me parece que fue este mío y después abrieron uno en Tarajalejo que era de los Padillas. Que Andrés trabajó con el de los Padillas, trabajó en el hotel con él. Yo puse primero la tiendita de aceite y vinagre como siempre. Y estuve unos cuantos años, la puse el 71 hasta el 85. Tuve la tiendita. Me acuerdo hasta el día que la abrí, que la abrí el día 1 de febrero del año 71. Y después la otra la abrí el 85, el 20 de enero. Esas cosas me acuerdo yo. Fue difícil. Fue muy duro porque antes no había medios. Ya a poco pusimos la tienda y Andrés compró un cochito, pero antes que me traían las mercancías. Y así lo hicimos todos. Digo, Andrés, ¿cómo voy a poner la tienda y no sé ni leer? Pero pegué con la cabeza para quitarme de allá abajo, para mandar los chicos a la escuela. ¿Tú crees que los míos uno tenía 8 y la otra tenía 7? La mandaba de allá abajo a la escuela aquí.
caminando. Cuando subía yo allí ya en Montaña Negra, ya era más cerca, no estaba tan lejos allá abajo, ¿no? Pero toda mi ilusión, claro, los chiquitos antes no, aquello víamos y con aquello estábamos contentos, porque no había otra cosa que serían mis abuelos en los años 800 y pico. Muchos trabajitos se pasó. ¿Se acuerda? Me dijo que de pequeña, ya desde pequeña tenía usted ilusión de haber aprendido a leer y a escribir. Sí. En fin. ¿Se acuerda de que de pequeña se acuerda de echar en falta algo? ¿Se acuerda de tener tristeza o pena por no tener algo? Cuando pequeña lo más hallaba yo de menos es tener una niña con quien jugar. Porque todos éramos, los vecinos allí tenían, mi madre tenía 2, mi abuela tenía 1 y otra vecina que había allí tenía otro varón. Los vecinos chicos todos, mi madre si salía por un sitio me llevaba y si no me dejaba allí con todos los chicos. Y la pena mía era no tener una niña para jugar, yo nunca jugué a una muñeca, porque claro, no tenía. Los animales, pues los animales ya están. Y por el estilo mío eran todos, no creas que fui yo sola. Eran todos. Y mis abuelas, ¿dónde pasarían eso? Mis abuelos. ¿Y a qué jugaban? ¿Se acuerda que jugaban? Mira, jugamos al teje, al trompo, a la pelota hacíamos un calcetín, hacíamos una pelota. Y esas cosas así. ¿Y se acuerda de pequeña qué es lo que más ilusión le hacía, más contenta le ponía? Mira, como no teníamos nada sino eso cuando llovía, que las cabras pegaban a dar cría, pues sacar leches, hacer queso. Pequeña yo, pero me gustaba estar, se iba mi padre para allá, mi casa me ponía a jugar con los waifitos chicos, pues claro, no tenía nada. Y eso era todo lo que teníamos, no teníamos más nada. Y por el estilo mío, que no digan que no, porque el estilo mío, había muchas, no era yo sola. Porque claro, los que vivían en el pueblo iban a la escuela, se reunían las niñas, pero ahí abajo nosotros no estábamos, ¿no? Era un desierto. ¿Usted no fue a la escuela? Yo la primera vez que estuve dentro de una escuela fue cuando mi hijo hizo la comunión. Cuando hicieron la comunión, vinieron, me acuerdo que dieron la comida allí, y fue la primera vez que yo entré a una escuela. Y después de que me jubilé, fui a la escuela de adultos, pero poco aprendí porque yo leer sí, no leo bien, pero comprendo las cosas. Yo tengo un libro que he leído un montón. ¿Sí? ¿Le gusta leer? Yo me gusta mucho leer. Yo lo más que me gusta de todo en esta vida es leer, hacer de comer y coser. Me ilusiona mucho. Pero claro, el mundo ya está de otra manera y ¿Qué le gusta leer? yo como sea un libro de todo, De todo. de todo, de todo. Antes y de pequeña o de joven antes, libros. No Me podía. acuerdo que nos trajeron la cartilla para aprender a leer, un poquito que era la cartilla, y mi padre nos enseñaba, no sabía mucho, pero nos enseñaba a leer. Después trajeron el catón, que le decían el catón, que ya después leíamos. Y después me trajeron el manuscrito, y ese sí ya costaba más, porque tenía las letras más chicas y grandes, qué sé yo, pero lo pasamos. Y lo leí, eso sí es verdad. Si se acuerda bien de sus abuelos y me dijo que de su bisabuela. ¿Quieres ver la foto? ¿Ven? Sí, claro. Me acuerdo que mi bisabuela vivía donde es la guardería. La guardería. La guardería aquella que está en Los Santos, ¿sabes cuál es? Sí. Pues allí vivía mi bisabuela, allí se criaron mis abuelas. Ya, pero bien de fotos tiene usted. Yo tengo ahí el libro no, ¿Y poesía? que escribí cuando estaba en la escuela. Coño. Sí.
Ceneida. ¿Eh? Allí vi una foto de Ceneida. ¿Cuál? No, para aquí, no me acuerdo. Sí, Ceneida es mi. Mire. Esta es mi bisabuela. Que el tiempo de antes se usaba una mantilla para ir a misa. ¿No importa si se pone aquí? ¿Eh? Y me lo enseña aquí. Y esta es mi bisabuela. Esta es mi abuela. Este es mi abuelo Leandro. Este es mi tío Marco González, que ya murió, pero esto era soltero. Esta es mi madre. Este es mi tío Pablo, el de Carmelita, Pablito de Carmelita, como le decía. Sí. No tenía hijos. Y este es un hermano de mi madre que mataron en la guerra. Y mi madre tenía la foto y yo lo saqué y lo puse aquí. Para matarlos todos los hermanos de mi madre. Este es Vicente y este es Patricio González. Este creo que no lo conociste tú. No. Era muy cantador este hombre. Tenía un pecho. Dice que su abuela se usaba... Antes todas las mujeres no iban a misa sin la mantilla. Una mantilla negra o otras blancas. Para solteras llevábamos una mantilla blanca. Yo en el tiempo mío no. Pero en el tiempo de antes, le quería que iban a misa día con una mantilla Las solteras blancas y las casas negras. negra. No, y las solteras deben ser poner negras. También eran de Villaverde sus abuelos, bisabuelos. Sí, eran de Villaverde. Mi abuelo era de Villaverde. Mi abuela también. Una hermana de esta se fue a Montevideo. Ella, el marido y 3 hijos que tenía pequeños. En tiempo de... Se fue a Montevideo a los 800 y algo. Y dijo, cuando llegue escribo. Y después no van a saber más de mí. Y así lo hizo. Llegó, que llegaron bien y estaban todos bien. Y después no se supo más de él. Así mi abuelo Leandro, que era más parrandista que él. Mi tío Marco también cantaba muy bien. Mi madre era la única que no cantaba. Mi tío Pablo, mi tío Patricio y Vicente tampoco cantaban mucho. Y dice que ese era un hermano de su madre, que lo mataron en la guerra. Este, En la guerra civil. sí, el año 36, 37, cuando salió la guerra, me mataron a este, un hermano Esteban Ramírez, se llamaba Rafael, y un hermano de tu bisabuelo será. ¿Cómo se llamaba el padre de tu abuela Flora? Pedro. Pedro Suárez. Pedro Garreño. Pedro Carreño, perdón. Pues Pedro Garreño eran 2 hermanos. Pues mi tío Vito se quedó viudo y tenía 2 hermanos. Después se casó con la madre de la arteria y esa que era. Y mataron a un hermano de Pedro, me parece que se llamaba Esteban. Rafael, el de señor Calixto, mi hermano se llama Ramírez, y este. Todos cayeron juntos apenas llegaron allá. ¿Y se acuerda a lo mejor que le hacían cuentos sus abuelos de la guerra? Bueno, ¿Cómo fue la guerra aquí en Fuerteventura? La guerra civil ¿Hambre? española. hambre porque no había nada. Pero ya antes de la guerra también había hambre. Sí, también había años ruines y eso, pero cuando el tiempo de la guerra y se asaltaron los puertos, no había ni agua. Se pasaron muchos trabajitos. ¿Cómo los puertos? Sí, en los puertos, hasta los puertos se llegaron a cerrar. Le oí los puntos de mi abuelo. Yo de la guerra me acuerdo muy poco. Me acuerdo cuando mataron a este. Me acuerdo de ver a mi madre y mi abuela allí todas llorando y después me acuerdo de la mujer de este, porque este lo dieron por muerto también. Me acuerdo de verla allí, pero después cuando eso no me acuerdo más. Y este se casó en la Caldereta, fue para Tenerife y murió allá. Pero se pasaron muchos trabajos durante la guerra. Durante la guerra. Pues tú no ves que todos los hombres se fueron al frente, como decía, y las mujeres se quedaron solas con los niños arando y arrancando y todo. Sin tener a nadie que le ayude. Los hombres se fueron casi todos. Mandaron a muchos hombres para... Bueno, yo conozco un matrimonio, conocí los hijos todos, que tenía 5 hijos varones, me parece.
y todos fueron a la guerra. Porque libraron uno para que esté con los padres. Pero además fueron todos los que vinieron vivos, todos los pobres. Y aquí, porque cuentan en otras partes de España, y se acuerdan hasta de que encarcelaron a mucha gente. Allá en las partes de España había más que aquí, porque allí que era la guerra era allí. Aquí no había sino las necesidades y... Pero aquí también encarcelaron a gente, se acuerda del cuento aquí en Fuerteventura no sé yo, pero en Las Palmas, en Tenerife y Las Palmas, todo eso por ahí. Bastante gente que les tocaban en la puerta y los cogían y los botaban. Sí, sí. Y aquí está la familia de mi padre. Dice que los hermanos de su abuela eran parranderos. El más parrandero era este, que era el abuelo. Mi tío Pablo también cantaba, pero estaba enchiflado. ¿Sí? ¿Y Bueno. se acuerda usted de verlo? A mi tío se casó después de mí. Me acuerdo que yo iba a la caldereta porque la novia era de la caldereta. Y nosotros íbamos para las fiestas, siempre íbamos allá. Y después mi tío casado. Eso cantaba, llegaba a la puerta del baile, mi tío cantaba. Me encantaba. ¿Se acuerda usted de los bailes? Los pocos que gocé. Porque como vivía tan lejos, por eso tenía yo ganas de tener una casa en Villaverde, porque todos salíamos para abajo, cada una para su casa, y yo caminando por ir para abajo, cuando día por la vista para abajo, los bailes cantando, digo, ay Dios mío, que ahora tengo que quitarme la ropa y ir a arrancar. Bastantes veces que lo hice, las veces que fui a los bailes. Así es que así nos pasamos todos. Dice que sus abuelos eran de Villaverde. Todos, mi abuelo de Villaverde, el padre de mi abuelo, Leandro, se llamaba Ramón González, y la madre Matilde. ¿También de Villaverde? También de Villaverde. Era Matilde Burbelo y el padre se llamaba Ramón González. Pero ya estamos mirando para atrás un montón de tiempo. ¿Villaverde ya en esos tiempos existía? ¿Sabe usted? ¿O le cuenta? ¿Se acuerda de contarle? Sí, tío, lo que habían pocos vecinos. ¿De Digo dónde? que esta mujer fue criada allí donde es la guardería hoy. Entonces Villaverde tiene... Bueno. ¿Le contaba, no sé, o usted sabe cómo? No, que me lo contaban y después yo era chica y venía con mi madre al molino, a la tienda José Martín, que es la única tienda que había. Y mi madre yo decía, ¿quién vive ahí? Fulano de tal, y me acuerdo de los nombres de todo el pueblo, de la gente que había. Y así, Y aquí también en Villaverde se hacían bailes. voy. Se hacía antes, yo eso no lo vi nunca en las casas. Pero después que yo pegué a salir, los hacíamos en el casino, Casa Mariano. Hacía muchos bailes. ¿Y cómo eran esos bailes? ¿Eh? ¿Cómo eran esos bailes? Bueno, un quinqué de petróleo, una vela. La mitad de las veces ni se hacía baile porque no había ni luz. Pero se hacían siempre... ¿Cuándo, en qué época del año se hacían? ¿Para la fiesta solo o se hacían por No, hacían más entre las fiestas alguna vez, algún domingo. Pero en el tiempo de antes de mis abuelos, eso no había sociedad ni había nada, sino en las casas. Cualquiera que tuviera una casita grande, allí se hacía baile, 3 o 4 personas, porque no cabían. Yo me acuerdo, pero yo soltera, de ir a arrancar a las montañas, le decíamos las Tabaibas, que era allá abajo en la montaña roja, parte de acá. Yo y mi hermano Pedro, y tenía una gavia grandísima de trigo que se arrorró. El arrorro era unas carchas que le caen que no grana al grano. Pero nosotros la arrancamos para hacer paja para los animales. Y mi padre le dijo, si terminan eso, hoy van al baile esta noche, había baile. Nos poníamos a subir para aquí, para allá, para la Montaña Negra, para aquí, para ver si había la bandera. Cogimos las hoces, yo y mi hermano, mi padre recogiendo atrás, y nosotros cortando, y las zafamos con sol. Vinimos para mi casa, nos arreglamos y tiramos para Villaverde. Cuando llegamos al casino habían 3 mujeres. Mira, toda la tarde trabajando y después el camino para arriba y después había 3 mujeres, bailaron 2 o 3 piezas y después ya no hubo más nada.
hacían los bailes de antes, no hay otra cosa. ¿Qué remedio tenía uno sin aguantar lo que había? Pero bueno, eso fue ese baile que había entre mujeres, pero había mujeres y hombres No, y sí. normalmente sí. ¿A eso cómo empezaba? ¿A qué hora empezaba? ¿A qué hora se hacían los bailes? Sí, al oscurecer, a las 9 de la noche, por ahí estaba el baile, sí. No siendo los días de fiesta, para las fiestas, empezaba por la tarde el baile. Pero los demás veces por la noche, a las 9 por ahí, y a las 12 o a las 1 ya estaba el baile terminado. Ya no venía. Y, Las cosas de antes. Bailaban. Porque yo bailaba, pero no sabía, pues, claro. Ni tuve quien, porque traje Peñar Guía, se juntaban 2 o 3, pegaban a bailar, para aquí y para allí, unas vecinas con otras. Pero yo allá abajo, ¿qué hacía? Nada. Así es que no aprendí ni a bailar y después no me di sino de tiempo a tiempo iba a un baile. ¿Y qué piezas bailaban? ¿Se acuerda? Antes no eran esos bailes de ahora, sino malagueñas, guisas, folías, polka y esas cosas lo que había. Yo la poca ni sabía bailar, por pinchar como le decía. Yo eso nunca lo aprendí. ¿Bailaban amarrados o bailaban y suelto. y suelto? A las fiestas estuvo un tiempo que los curas no dejaban, si había función no dejaban hacer baile. Y si hacían baile era suelto. ¿No podían? Amarrados nada, suelto. ¿Y cómo bailaban sueltos? Como bailan las rondallas ahora. ¿Tú ves que bailan las rondallas sueltos? Pues así no bailamos. ¿Sí? Los bailes de antes, sí. Y es que yo creo que en el tiempo de mis abuelas no se bailó nunca amarrado sino suelto. Le digo a mis abuelas, fíjate tú, soltera, que aprendió, iba a cuidar las camellas, hacía 3 mojones. Y alrededor de los mojones aprendió a bailar. Fíjate tú, hacía unos mojones y alrededor de los mojones aprendió a bailar. Fíjate tú. ¿Y no dejaban bailar? Amarrado como antes, en tiempo de antes no, se va. ¿Y usted aprendió a bailar suelto, separado? Un poquito, no sabía mucho, pero un poquito. ¿Y qué hacía pieza bailaba? ¿Sabes por qué? Porque yo bailo una rondalla y me gusta saber. Por eso quiero saber qué pieza se acuerda usted que bailaban separadas. Pues yo creo que no se bailaba sino la folía y la isa. Ya hoy bailan todo, malagueñas y todo, pero antes la folía y la isa. Y después la malagueña ya de último, bueno ya al tiempo mío sí bailaba, pero ya al tiempo de mi madre y eso, bailaban la folía y la isa suelta. Y después la malagueña bailaban amarrados, que le decían el baile a los novios. El baile de los novios. ¿Seguidilla? Y ¿Bailaban seguidilla? seguirilla, folía y la isa. La seguirilla sí. ¿Y la polca la bailaban pinchando? Pero amarrar, el que sabía. Yo no bailaba nada. Pinchar, sino un paso doble. Hacían bailes de San Pascual, les decían o... Sí, eso sí. Encendían una vela, invitaban a las mujeres a los hombres. Y cuando la vela se terminaba, entonces bailaban, pegaban a los hombres a bailar. Que muchas veces los hombres hacían aire o así para que la vela se terminara para que pudiera entrar y bailar. Pero bailaban las mujeres, invitaban a los hombres. Pero cuando terminaba la vela, pues se bailaba lo demás. Entonces de los bailes salían muchos noviazgos. Sí. Se hacían muchos bailes, empezaban a bailar y así. ¿Y cómo era? Porque yo creo que los noviazgos de antes no son como los de ahora. Sí. Espérate. Muchas veces iban a los bailes y uno no podía bailar con el novio solo. Tenía que bailar con todos los que lo invitaran. No se podía dar calabaza. Porque los padres estaban mirando. ¿Por qué le diste calabaza a fulano? ¿Por qué le diste? Yo la verdad que no me acuerdo si de dar calabaza o no. Pero hacían como... bailaban con todo para que no se supiera quién era novio de quién. ¿O por qué era?
Por respeto a los vecinos sería, no sé por qué. ¿Y cómo eran los noviazgos antes? ¿Cómo podía uno echarse un novio y una novia? Si iban a hablar en la casa, se ponía una mesa por medio, el novio por aquí y la novia por allá. No se sentaban juntos así. Antes sí, era así. Pero claro. ¿Y entonces cómo podía uno vivir de novio? A todo era respeto. Todo era mucho respeto antes. No veía hoy. ¿Se acuerda usted de cuando era novia de Andrés? Tuve 2 años y medio, estoy hablando con él. Me acuerdo hasta como me dice novia de él. Tenía yo 12 años, fíjate tú, que yo lo conté eso me parece una vez. Tenía yo 12 años y fuimos a un juego de almendras. ¿Tú sabes lo que son juegos de almendras? No, que jugaban en las casas. Aquí en las casas de mi suegra vivían y de mi Jesús, mi nieto. Y ellas vivían allá abajo, pero tenían la casa que quería, tenían una casa grande. Y allí se juntaban los domingos a tocar y a cantar los chicos y a jugar a la almendra. Pero la verdad hacía mucho almendra y yo me acuerdo que vine, estaba él, el primo José Viera y yo jugando y le gané todas las almendras. Se las gané todas, todos los entonces. Aquellos fueron todos para acá, que sí para allá, que sí para allá. Y después a los pocos días vine a casa de mi abuela que vivía del lado donde vivía él. Y llegó él allí. Y pegó a nombrar, dice, ¿cuándo vuelves a jugar a almendra? A ver si me las llevas otra vez todas. Cuando vuelvas te las gano yo. Y pegamos a hablar allí, asunto de las almendras. Pero después se fue para Las Palmas a trabajar allá en Ganiguine, tuvo 3 años, sin venir aquí. Pero yo no lo había olvidado. Y él tampoco. Me había olvidado a mí. Cuando vino aquí, el primer baile que fue, preguntó por mí. Dice, mira, aquella es la de Félix Vera. No, le dice, Jesús, Carmela, que grande este hecho, que grande este quesillo. Dice ella, que yo no soy Carmela. Ya, tú no sos. No. Pues después de que terminó de bailar, dice, esa es la de Félix Vera, viejita, no era yo. Y después ella hacía los cuentos. A mí me lo dijo después de casado, creo, pero ella hacía los cuentos. Que se equivocó, siempre tenía él, cada vez que iba a un baile siempre evitaba bailar. O sea que por fin se declaró y hasta ahora que va a haber 68 años. 68 años de casado. De casado hace ahora en agosto, pero cuando nos pusimos así había 70, hay 70. ¿Y se acuerda el día de su boda? Sí me acuerdo. Hasta eso que lo celebramos allá abajo, nada más que los vecinos y las chicas solteras así. Y no hicieron baile, pues era muy lejos también, pero no hicieron baile porque murió un tío de él. Había por no sé si 2 meses y cuánto, y antes se respetaba mucho él. Y entonces no fuimos a baile, no hicimos baile ni. ¿Y cómo eran antes las celebraciones, esas bodas, cómo se celebraban? La comida se hacía un puchero y después un brindis. Unos dulces, unos rosquetes, o dulces ni habían tampoco, sino pastillas y rosquetes y cochones y esas cosas así. Y así no eran las bodas antes. Me acuerdo que me casé vestida de negro, porque mi madre decía, fíjate tú en la ignorancia que había antes. Dice, no, porque una mujer casada tiene que tener un trajito negro. Sí, señor. Como si yo no había tenido después con qué comprar un traje. Tenía que ser un traje negro. Que dice mi nieta ahora, mira tú vestida de negro. Yo digo, pues. Y ya hoy se usa la ropa negra, pero verdad que antes. Antes la ropa negra era para los lutos. Para los lutos, y por eso decía mi madre, dice, toda mujer casada tiene que tener un traje negro. Para si se muere cualquier persona, porque antes se moría cualquier persona, iba uno al duelo. Y tenía que ser ropa negra. Ya hoy no, mueren los padres, mueren lo que sea y nada. Así es que la vida tan distinta antes ahora. ¿Cómo se llevaba antes el luto? Serra de negro. Yo me acuerdo cuando murió mi primer abuelo, murió en agosto, y yo me fui para la zafra, para los tomates en diciembre. Y me acuerdo que tenía uno de los primeros planes que mi madre me hizo para salir y me lo tiñó de negro, para poder ir a trabajar con el trajito negro. Fíjate tú, cuando la diferencia que era la gente de antes a era hoy.
Pero ¿y por qué? Cuando se Porque moría un antes se respetaba familiar, mucho el luto. ¿qué se hacía cuando se moría un familiar antes? Vestirse de negro y ir a la gente casada. Los solteros no iban mucho a la gente casada, ir a los duelos. Pues se celebraban en la casa. ¿Se hacían los duelos en la casa? En la casa, sí. ¿Y qué se hacían en los duelos? Pues traían la caja, lo ponían sobre una mesa, en la caja. En la mesa. Y después pues lo llevaban para el cementerio y después lo sacaban. Fíjate tú, lo sacaban de la caja, los enterraban en tierra y la caja la traían y la ponían allí detrás de la iglesia para cuando se muriera otro, coger la caja para llevar. En el tiempo de mis abuelos y eso, sí. ¿La caja era la misma para todo el pueblo? Allí detrás de la iglesia, me acuerdo yo de ir a la iglesia y ver la caja allí detrás de la iglesia. Se moría una persona, la cogían, lo llevaban y después lo enterraban en la tierra y... Enterraban en la oliva, Sí, porque no hay cementerio. ya de último ya se enterraban en caja. Ya mis abuelas y eso se enterraban en caja. Pero en tiempo de más avanzado, se enterraban en caja. Ay Dios, eso es lo que vi. Antes pasaba mucho trabajo con los lutos. ¿Y Ya. cuántos años eran los lutos? Porque por ejemplo mi abuelo Por un bisabuelo- abuelo eran 9 meses, por un padre eran 2 años, un hermano 1 año, y por viuda vestía negro para toda la vida. Ya está. Era dependiendo de qué familiar fallecía, una madre, una hermana, era lo mismo también. Por un primo hermano eran 3 meses, con un delantal negro. Ya está. Me mandaban a la tienda con mi delantal negro puesto. Así es que... ¿Y por hijo? Por hijo yo creo que, por hijo no sé, pero yo creo que era como viuda. Usaban vestidas de negro toda la vida. Una vez que se fallecía un marido o un hijo, para toda la vida. Para toda la vida, el tiempo de antes. O sea, Pero vestían de negro, pero hacían vida normal, iban a los bailes, iban a las No, celebraciones. no. En lo que tenía vestidas de negro no se iba a los bailes. Mi abuela, cuando le mataron el hijo en la guerra, estuvo 14 años sin ir a un baile. Y el primer baile que fue para llevarme a mí a la fiesta de las Arias. A la fiesta. Que vivía una hermana de mi abuela, vivía en las Arias. Y dice, es el primer baile, hay 14 años que no iba a un baile después de mataron a mi tío, al hijo. El luto era bien profundo. Se respetaba mucho, Dios. Y aquí Ah. tengo... Antes de que se nos olvide, ¿eh? ¿me explica cómo era el juego de la almendra? Mira, yo no me acuerdo bien. Sí que se ponía una mesa, se ponían un montoncito de almendra para aquí, otro para aquí, según los que había. Si habían 3, se ponían 3 montoncitos de almendra. Y con la baraja, yo no me acuerdo cómo era. No sé si se ponía una baraja. Yo no me acuerdo el juego cómo era. Lo que sé es que por la baraja se sabía que jugaba. Y yo me gané los 3 montones, me los gané yo. Y yo con mi bolsa de almendras y ellos se reían después. Porque dice, vos mira, pues no me lo llevo las almendras todas. Y por casa las almendras, Aquí estamos. aquí estamos, sí. Por no bebemos un café. Mira, aquí está la familia de mi padre. Esta es, de mi abuelo Clemente no tengo foto. Esta es mi abuela, la madre de mi padre. Sí, dígame usted. ¿Eh? Sí. A ver. Y esta es mi abuela, la madre de mi padre, que murió de 97 años. Y esta es una hija de esta, se llama Juana. Este es mi padre. Este es el hermano Manuel Vera, que estaba para Tenerife, murió allá. Y esta es, tú conociste a Bruno. Bruno, el marido de Basilisa. No me acuerdo. Y Basilisa sí la conocí. Sí, Basilisa sí. Pues esta es la madre de Bruno, que era hija de él, que murió de 26 años, era Bruno chiquitito. Y tenía la foto soltera, era guapa. ¿No? Y después esta, la hermana Francisca, una hija de esta. Aquí me falta una, que es la de la Sardina, que esa no me mandaron la foto.
Pero esta es mi abuela, esta es la hija Juana, este es mi padre, este es Manuel Vera, Vicenta y José. ¿Vivía en Sardina? María sí, vivía en Sardina. Esta vivía en Mogán. Esta señora aquí, que es la madre de, era la abuela de Antonio Rivero. ¿Y por qué vivía en Gran Canaria? Porque en los años ruines mucha gente se fue para allá. Él se fue con el marido y los niños pequeños y también en Sardina. Y esta se fue para Mogán, también casada, con niños, y todavía la familia, mis primas viven allí en Mogán. Y esta murió ya. La gente migraba. La gente del Barranquillo, no sé si ustedes del Barranquillo del Suelo en la casa. Sí, lo harán con Zoilo. Pues la gente del Barranquillo del Suelo casi todos son majoreros. Viene de familia majorera, todo, casi todo. Sí. ¿A dónde migraba la gente de aquí? ¿A Las Palmas? Si podía ir, si iban para afuera, y si no, casi todos los de Fuerteventura, casi todos iban para Las Palmas. Raro fue para Tenerife. Y los de La Oliva para Tenerife. Sí. Sí, mucha gente se fueron para Tenerife. La gente de la Oliva mucho fue para Tenerife, pero la gente de Villaverde casi todo fue para Las Palmas. Sí, algunos fueron para Tenerife también, ya he tenido un tío, pero ya de último, ya en los últimos años, después de los años 40 o 50. Y allí iban a... ¿Por qué migraban? ¿Por qué? Por la necesidad, que aquí no había nada, después de la vida. Y de allí claro, iban buscando trabajo, Claro, o trabajo. De aquí, más o menos, ¿sabes de qué trabajaba la gente allá? Unas veces iban para mi tío Rosendo, fue para Mogán, estaba agricultor, me acuerdo que era huellero. Y ¿Cómo? huellero, era cuando las vacas y con los bueyes y eso así. Y mi tía María y mi tío Vicente, que estaban en Sardina, trabajaban en los tomateros, echando tomateros y así. Otras veces trabajando en la construcción, donde se podía. Pues no había otra cosa. Y casi todo el mundo trabajaba en la zafra y... Pero desde que llovía, tiraba para Fuerteventura. ¿Sí? Yo tengo una copla para ahí, pero no la entiendo yo con quién más escribir. Tiene una copla de la emigración, de la gente que emigró. ¿Y se acuerda? Algunas palabras, pero no... Sí, la apetece Decía la recitar. gente migraba, le caían 4 gotas, volvían para Fuerteventura, porque en Fuerteventura había bosque solo cuando llovía. Después diciendo yo una vez, digo, pero hombre, ¿por qué se iban si tenían un buen trabajo? Si tú sabes lo que se trabajaba antes, con un martillo, sacando piedras, de sol a sol, de que caían 4 gotas venían para hacer cementera y se pasaban trabajo, pero no se trabajaba tan duro. Duro sí, porque me acuerdo de mi padre, se levantaba a las 4 de la mañana, a echarle comer a las camellas, para que tuvieran comidas para después a las 7 ir a arar. Y así estaba. Pero que no había agua. Si llovía, sí había agua. En la maleta Peñarguía algunas veces duraba un año. ¿Sí? Claro, pegaba a llover a lo mejor en octubre y después estaba lloviendo hasta abril, pues siempre iba cogiendo agua. Así. ¿De dónde cogían agua? Para la maleta Peñarguía, pero ¿de qué forma conseguían agua? ¿Para beber o que sea? No, le llamamos los garlinos, los camellos y los burros. ¿Pero la compraban o la traían? No, la que yo era para comprarla, iba, a mi niño le tenía aquí en la casa de mi niño, aquí en Villaverde. Había unas libres y ya compraban una barriquita de agua ¿Les compraban a la gente de Ñote. Un barril de agua. Y todo el mundo le compraba agua? Todo el mundo le compraba agua. Depende, porque había mucha gente que tenía libre, pero no le daba para el año. El que no tenía libre, la que vivíamos en la costa que sí, la mareta Peñarguía, pero si había un año que no llovía se vaciaba. En el Tarjalito había otros libres grandes, en Guriame abajo había otros libres grandes también, los apartaderos también tenían otros libres. ¿Y quién hacía esas alibes? ¿De quién eran esas alibes? ¿Quién las hacía? De los dueños de los terrenos, los medianeros que vivían.
Los terrenos antes no eran de uno, sino eran medianeros. ¿Cómo es eso? ¿No sabes lo que es un medianero? No. Arama, cogíamos una finca. La aramos, cogíamos la cementera y cuando la teníamos toda limpia, la cebada, trigo, garbanzo y todo, la mitad era balán. Y nosotros nos quedamos con la otra mitad. ¿Sí? Mm. ¿Y quién eran los amos? Casi siempre aquí, pues esta parte de aquí eran los... ¿Cómo le decía? Los Manriques y esta gente así. ¿Quién era esa gente? ¿Mm? ¿Quién era esa gente? Gente rica que venía y cogía terreno y... Los Manriques. Sí, los Manriques, sí. Había otro nombre que no me acuerdo cómo le decía. Había, pues en la Oliva había uno que era el administrador, Rafaelito Méndez, y era el administrador. Cogíamos los granos y se los llevábamos al amo. Tú no veías la casa de la silla en la Oliva. Pues allí se pusieron los granos de todos los santos. ¿Allí? Yo creo que era allí. ¿De eso se acuerda usted? Sí. No hace Todo lo tanto, que ¿eh? Que no es de la época de sus abuelos, es de la época que usted se acuerda de... No, en el tiempo. También se arrancaba y se trillaba y la mitad balán. Uno no se quedaba con todo, ¿verdad? Porque claro, es que no teníamos, donde quiera que había una finquita, los medianeros decían que les dieran la finca para ellos disfrutarla, pero ¿cómo decía? Pero claro. Me acuerdo que un año cogimos 45 fanegas de trigo y nos quedamos con 25, las otras se las damos al amo todas. Cogimos 14 fanegas, un año cogimos 14 fanegas de legumes, de lentejas, garbanzos y chícharos, y 7 fanegas eran para el amo. Muchos que tenían, nosotros no porque teníamos poco ganado, pero que tenían mucho ganado, hacía el queso y la mitad del amo. Todo se partía. Todo para los dueños. No, pero solamente el grano. El grano, sí. Y O sea, lo que hacían, después cuando llovía, íbamos a buscar la semilla allá arriba. Entonces el administrador nos daba semilla para que sembraran. No la teníamos que poner nosotros. Pero arar y hacer todo el trabajo lo hacíamos nosotros. Tanto mi abuelo como nosotros como todos. Hacemos la cementera y así la gente de la costa toda se vino para arriba. Cuando pegó fibra, pegaron a hacer sus casitas y ya de último, entonces vinieron para arriba y hicieron sus casitas cuando pegó fibra, tuvo 20 años. ¿Y los amos vivían aquí? ¿Sabía usted quién es él? Algunos vivían en la Oliva, pero casi siempre tenían administradores en la Oliva, y vivían fuera. Los Manriques de Lara, Rafaelito Méndez era uno, pero Tomasito Cabrera, me parece que era otro, y así. Los Marqueses, la casa de los Coroneles, también todas aquellas cañas por allí para allá eran de la casa de los Coroneles, y todo ese grano, la mitad iba para los dueños de la finca. No solo lo que uno trabajaba, sino después lo poco que cogía, la mitad tenía que dárselo a ellos. He oído hablar mucho a la gente de aquí de Villaverde de don Marcial Viñoli. Ese era apretado también. Ese era un pobre infeliz como todo. Y todo lo cogió así, ¿Cómo? cogiendo prestado para aquí y para allí, pues no pagaba. Entonces, ¿dónde le vino toda esa riqueza a él? En las casas de Viñoles aquí la que están del lado de la cuesta, allí tenía una tiendita, la madre. Ella se llamaba señora Lucía. Y él cuidando las camillas con mis abuelos por ahí, eran de Lanzarote. Y así se fue criando. Ellos eran de Lanzarote. Viñoles era de Lanzarote. Pero se vinieron para aquí y la madre puso una tiendita ahí. Y allí fue no escapando. Pero se hizo con mucho terreno ese hombre, mucho. Mucho. El Cajongrillo, Miami. Hacían queso, debían que llevarle la mitad a él. Y a lo mejor se lo llevaba a todos, porque lo compraban la parte de ellos y por no se lo pagaba, sino... Bueno, pasaban más trabajo. Pero claro, se lo escucha mucha gente porque
Porque la familia Viñoly es dueña de que los grandes terrenos de Villaverde, de La Oliva, de Guriamen, de Corralejo, Mascona, y ¿lo compró? ¿Era de los amos o en verdad? Yo no sé, eso no sé cómo lo hizo él. Sé que había un vecino allá abajo que tenía 5 hijos varones, no, 6 varones y una hija. Y hacían allí, le decían la finca de La Palma. ¿Tú sabes dónde es Piñarguía? Por detrás, una casita que ya no se ve casi nada, había una palma grande. Y tenía unas vacas él. Y vendió, no sé si 2 vacas, ni si cuánto vendió el que trabajaba la finca. Y después que el niño se enteró y fue allá abajo a ver si le prestaba el dinero. Y decía a la mujer, hombre, que tengo que comprar tal cosa, que tengo tal cosa que me hacen falta, que sea ese. Yo se las voy a prestar a compadre Marcial. Me dio, no sé si 3.000 pesetas, yo no sé cuánto era. Lo que quiera que le costó las vacas, se las emprestó a Viñoles. ¿Tú las viste? Así las vio él. O sea, le dije, así se hizo con todo. Porque antes se dejaban fiados, se prestaban o se cambiaban las cosas, como Sí, también. se cambiaban cosas de... Bueno, hoy día la gente de Corralejo venía con pescado y lo cambiaban por grano para hacer gofio o legumes o esas cosas así. Otras las tiendas de antes, muchos antes, yo la mía no lo hice así. Cogían fiado, pues claro, no tenían dinero y después si no tenían para pagar les daban un cerco que tenían o esas cosas. ¿Y qué cambiaba la gente antes una cosa por otra? Porque había... Se venían de Corralejo, traían pescado y lo cambiaban por legumes, cebada o trigo, para después ellos hacer gofio. Y si los de aquí iban a Corralejo, llevaban cebada o legumes o eso y lo cambiaban por pescado. ¿Qué pescado cambiaban entre ellos? Pescado, por lo que hubiera. Viejas, pejines, lo más que se compraba antes eran pejines. Pescado seco. Pescado seco. Fíjate tú antes, en tiempo mío, en los años 70 y pico, llegué yo a comprar 7 sacos de pejines, de esos pejicitos chicos. Así. Venían de Corralejo, de Las Ares, del Cotillo, del Roque. Tú vas a comprar pejines. ¿Te lo comías vos el pejín? Antes aquí la gente en Villaverde que cambiaba. Aquí se sembraba grano y legumes. Sí. Entonces la gente se pegaba todo el año a la sementera, sembrando. Sí. Una de las cosas que menos saben los jóvenes y la gente es la sementera. Ya la gente no siembra ni sabe ni cómo funciona ni nada. ¿Sabría usted decirme cómo empezaba, qué se sembraba primero en el año, qué se sembraba después? ¿Se sembraban gavias o se sembraban arenas? Abajo en la costa donde nosotros estábamos no había arena, pero había tierras sueltas. Ya tú ves, el llano Caima, donde está el puente, todo aquel tablero del puente a la montaña, todo aquello era tierra suelta, la arábamos. La daban toda. Todas, no, había una parcela muy grande, la aramos nosotros, y después había otro medianero por otro lado, también, pero tierras sueltas así, alguna gavia en el fondo, eso así. Y cuando llovía, se llenaban las gavias, entonces primero se araba la tierra suelta, porque se podía arar primero. Y después, cuando la tierra ya estaba parada, la gavia, se araba la gavia, se sembraba el trigo y la cebada. Y después barbechamos las gavias, los fondos, lo mejor de las gavias, lo barbechaba mi padre, lo barbechaba. Y después plantamos en febrero, en marzo, plantamos las lentejas sí se sembraban en diciembre con la cebada y el trigo y eso sí. Pero los garbanzos y los chícharos los plantamos después, parveleñamos las, dejaba 2 o 3 gavias para plantar eso y entonces plantamos los legumes. Y entonces ya, cuando pegaba a secarse, pues claro, la tierra suelta, la primera que aramos ya estaba para arrancar.
y la otra todavía aguantaba más. Arrancamos primero la gavia suelta, la tierra suelta, y después la gavia para secar. Lo último que cogíamos eran las garbanzas y los chícharos. Por eso me ponía mi padre a tajar las butardas, pues me comía las garbanzas todo. Ya venía hasta 5 o 6 para que el tablero para arriba. De aquí atrás para adelante nunca venía, pero del tablero para arriba, ahí con cimas labritos, todo eso, por esos tableros, ahí se criaban ellas. Y los alcaravanes. Pero los alcaravanes los pueblos no hacían daño, por los butardas sí me comían las garbanzas todos sin cuidado. No esperaba que tuvieran granos, sino la hoja, todos se comían. Rantito al tronco cogían una fila por allá. No ponían tantas aquí a los señores las ahuían como. Y así ha sido lo último que arrancamos era el trigo, después pillamos la cebada, las lentejas, y después el trigo, y después la garbanzo y los chicos. Y millo, papas y eso. Millo también plantamos alguna vez, pero el millo siempre lo plantaba más tardío. En las cabinas no plantamos mucho millo, porque aquí en el pueblo sí plantaban las arenas y eso. Pero allí algún fondo de gavias o eso, si llovía tardío, a lo mejor plantábamos millo. Allá. Entonces, y si no, coger coco. coco. ¿Para qué? Para lavarlo y hacer gofio. ¿Cómo lo lavaba? ¿Cómo se cogía? Mira, ¿Cómo era eso? cuando llovía mucho, esos morros ahí abajo no era sino cosco, todo de cosco. Encarnado, todo se ponían encarnado. Antes de secarse, se ponían encarnado todo y después se secaba. Y nosotros lo cogíamos, los hacíamos montoncitos, los hacíamos pajeros. Si llovía mucho, teníamos gofio de un año para otro, pero el pajero estaba allí. Y el año que no llovía, cogíamos el pajero, lo llevábamos a la mar, lo lavamos en un charco, sacamos la semilla tan chicas, la traíamos, la secábamos, lo tostábamos y hacíamos gofio. Lo molían. Sí, lo llevamos al molino, casi siempre teníamos cebado, eso lo mezclamos para no molerlo solo. Y lo molíamos. Pero la vez que llovía mucho no necesitaba el coco. Pero el pajero estaba hecho allí porque no se echaba a perder. Cuando llovíamos a lavar coco, a darle palos allí. Hacían pajeros. Pajero como pajero de cebada. Hacíamos el coco. ¿Cómo se hacía un pajero? ¿No sabes cómo se hace un pajero de cebada de paja cebada? ¿No sabes cómo es? No. No. Cogíamos la paja y íbamos haciendo rueditos, poniéndole paquetitos, que más finos arriba y abajo. Hasta ahí pues encima le echamos. ¿Pero hacían redondeles y daban el centro? ¿O cómo? No, hacíamos redondeles así, de paja. Y al centro todo lo hacemos para arriba. Cuando llegaba al techo, arriba alto, le echamos torta de barro para no se entrara para adentro. Y después le abríamos una cueva, metíamos así, se abría la cueva, le quedamos la paja y quedaba el pajero hueco por dentro. Y allí echamos el grano y cuando hacíamos queso duro, lo metíamos allí en el pajero. Cuando abríamos el pajero, por un lado le abríamos una hueco para sacar el grano. Sacamos un queso, lo y tapamos aquello hasta que volviera otra vez a caer. Y A tostar y eso no se picaba ni no, se... dentro del pajero no. Yo no me acuerdo que se picara nunca. Será porque no lo tuve muchos años, sino allí. ¿Y cuánto duraba a lo mejor el grano o un queso dentro de un pajero? De un año para otro. Así no era la vida de antes. Algo le voy a preguntar. Yo también... ¿Quién hacía las gavias? Las hacía el que las tenía. ¿Cómo se hacía una gavia? ¿Dónde salió? Porque yo toda la vida he visto gavias. Yo nunca he visto cómo se hace una. Ni dónde salieron, ni... Una gavia. Las gavias cuando yo me conocí ya estaban hechas, ¿verdad? ¿Cómo se hacía? Mi padre me acuerdo cuando llovía, que llovía mucho, se llevaban los trastones, había un tablón, que le decíamos un tablón, con los camellos,
cogíamos tierra y hacíamos la gavia. Tú no lo ves en la oliva, saliendo para la galería, todas aquellas gavias que yo hacía que tienen los cartones nuevitos. Claro, así hacían antes. Sí, pues ahora las hacen con tractor, pero antes no habían tractores. O antes la pala y aquello para... Con una tabla. Si era un tablón, hacíamos el tablón. Le ponía por debajo una de hierro, para enterrarlo así. Y con los camellos arábamos primero y después que estaba la tierra floja le metíamos el tablón y hacíamos los trastones. Si se hace así, sin el trabajo, pues después en el verano no había que arrancar y a lo mejor ni arar, pero había que arreglar las gavias. Claro, había que arreglarlas para cuando lloviera estén preparadas para... Eso me acuerdo de mi padre así. De enero hasta la primavera, que estaban sembrando. No, ya en octubre ya se pegaba a sembrar. Si llovía temprano se pegaba a sembrar tierra azul. Y después hasta agosto lo menos había que hacer primero la cebada, después legumbres, el trigo. Lo último que se recogía era el trigo. Porque era lo más lata que daba para... Y después agosto, septiembre y octubre, arreglar las gavias con las camellas y arándolas para después tablonas, los trestes y así. Y ya que llegaba septiembre, octubre. Arreglar las gavias. ¿Y cuando arrancaban? Pues si se llovía temprano, ya en febrero y en marzo ya había que arrancar. Y si no, marzo, abril, mayo, el tiempo más fuerte de la arranca era mayo. Junio. Ya en junio casi siempre ya terminamos de arrancar. Pero después coger legumbres, trillar. Nos llevamos 2 meses. Para sembrar, tenían que preparar algo que hacían para sembrar. No, una foja. Primero para plantar, para lo que es. ¿Cómo hacían? Para la semilla. Sí. Mi padre le ponía, yo también sembré una foja, de esas que habían de antes, la llenaba de cebada, con una mano, sembrando así, y después arar con la camella, o los burros. Con la semilla seca. Sí, la semilla seca. Íbamos a casa de los administradores y nos daban la semilla para plantar. Y después plantar los legumes. Me acuerdo que mi padre barbechaba la tierra, la dejaba 2 o 3 días para que fuera. Y después arando él adelante y mi madre o yo echando granos atrás de trigo. La lenteja también se sembraba como el trigo. Pero los archícheros, los garbanzos, las aveas, plantando así. Y ahí lo dejaban hasta que lloviera. No, cuando llovía, que estaba la tierra ya para arar, no estaba muy seca, sino que ya se podía arar, no estuviera muy rara. Entonces se araba y uno atrás echando tanto arvejas como chícharos como garbanzos. La lenteja se sembraba el paquete. Y ya después la cogía como... La traemos la camella para la era, la trillamos, aventarla, rabarla. ¿Cómo? Iban con la Trillar, camella. a trillarla con la cebada. Pero primero ¿cómo la cogían? Arrancando con las manos. Porque el coco, que mira para allá y no vi la punta ya. Y venga a arrancar. ¿Pero y qué hacían? ¿La arrancaban y la botaban o...? No, pues así le ponía aquí. Así arrancando. Y digamos arrancando, qué bueno soy para arrancar. Digamos así, digamos aquí. Vamos para adelante, así, la llamas así. Cuando teníamos el enlace lleno lo poníamos en un montón, una gavilla como decíamos. ¿En una? Nosotros le decíamos gavilla, poniendo la montonadita toda. Y después las juntamos y las hacíamos en montones. Grande. Y después la echamos en la camella, en los vasos y para la era. Pues allí trillar, se juntaban los vecinos, un día trillaba uno, otro día trillaba el otro, y se juntaban todos. La gente antes se ayudaban en todo. Y en la era como que es trillar. Traíamos se va la camella, la poníamos en la era. Y después juntamos una cobra de camellos, vacas o burros, lo que sea,
y las migajaban todas, iban migajando los hombres con las horquetas, migajando a todas, y después le quitaban la paja y el grano quedaba todo allí en el suelo. Y cuando estaba el grano limpio, entonces las rabamos los burros pisando, las rabábamos y la aventamos y a buscar sacos para ¿Y cómo aventaban? con el vergo. ¿Cómo? Un vergo, un saco, un vergo, una horqueta de madera, con 4 ganchos, la aventaban así, para que la paja saliera para allá y el grano quedara así. ¿Cómo hacía con el verbo? Sí, sí, Aventaban. está para allá. Y de ahí ya después ya recogían el grano. Claro, pues recogíamos el grano, saco. Pues decían siempre, mira, fulano va a levantar mañana, hay una levantada. Que era cuando mi padre a lo mejor iba a levantar la cebada, se juntaban 2 o 3 vecinos y venían a ayudarle a levantar la cebada, a poner los sacos y después, si cogía 20 panigas de cebada, 20 dejaban en mi casa y las otras 20 las llevaban para la oliva, para casa de los dueños. Las montaban en los... Y así era la vida de antes. Y aquí en Villaverde, porque en otras partes de la isla no sembraban en arenas. Villaverde y la Oliva es donde más han sembrado en arenas, ¿no? Bueno, y las Ares. En la Oliva no había mucha arena. Bueno, también había, pero donde más arenas había en Villaverde. Más que en las Ares incluso. Yo creo que sí. ¿Y por qué en Villaverde sí y en otros pueblos de Fuerteventura no? Ahí cuando vino García el Cambio, no sé qué vino con eso no sé cómo le vino subvenciones, no sé para nada. Mucha gente arenó. ¿Qué? Vamos a comer. Sí, mucha gente arenó. Me acuerdo de mi madre. Tenía recibo que después tenía que pagar todos los meses un tanto por la arena que le daban. Pero eso lo hizo García Cames, que era... El tiempo más viejo no sé si había nada. Yo no me acuerdo. Y la gente que sembraba en las arenas era diferente que sembrar en... Plantaban millos, garbanzas, cebollas y ajo. Hacían huertas y esas cosas así. Ceba y trigo, creo yo, con las arenas nunca... Bueno, allá abajo donde yo vivía había generados grandes y me acuerdo yo de cada semana salía con tanta piedra que tenía que lavarla para sacarla después. Sí, pero normalmente... la gente en las arenas sembraba otra cosa. No sembraba grano. Casi siempre sembraba otra cosa. Millo, garbanzas, arvejas. ¿Sembró usted en arena? Allá abajo sí. Allá cuando soltera allá abajo no había arena. Pero cuando me mudé para arriba, que me casé y vine para aquí, sí teníamos arena. Mira, ¿Qué? venga, Vamos a hacer café. Si quiere ya... Sí, ya terminaste las preguntas. No, yo tengo para más rato todavía, pero si queremos ya, que ya Andrés tiene ganas Pues de... yo creo que lo que yo sé, lo principal. Hombre, siempre quedan más cosas en el tintero. Pero- Demasiado. Pero bueno, si quieres, vengo otro día. Porque Yo- todo lo que se lo ha dicho, porque Pero siempre se quedan cosas. Simplemente yo ya le pregunto... yo mi juventud y mi niñez la pasé, y no la pasé mal, no es lo que dice, ni tenía disgustos porque no me dejaban de ir a salir para aquí, ni para escuela, ni para nada, porque antes no salían por ningún sitio, todos tranquilos allí. Me acuerdo la primera, teníamos zapatos, pero claro, tanta ruina había que no podíamos poner un zapato para todos los días. Y una vez siempre los teníamos zapatitos guardados, pues íbamos en el allí, y teníamos la leña, yo no sé si te lo dije. Cogían leña mis tíos y eso y traían espinos, uragas, matos y todos los hacían un montón allí para que estuviera seca para poder echar fuego. Y nosotros íbamos al leñero a traer leña, nos picábamos todo. Y un día mi madre, yo no sé dónde nos fue a llevar, lo que sé que nos puso los zapatos. Y la división nuestra era ir corriendo al leñero y pisar, y decir, anda, cabrón, no me pica. Eso para nosotros era una fiesta. Mira. No sé, vamos a quedar a comer. vamos. Y... usted vio la llegada del turismo y la gran diferencia de todo el cambio que se pegó. Sí. ¿Qué diría hoy, ya usted viendo la vida de hoy, a cómo se vivía antes?
¿Qué cree que está mal hoy y qué habría que cambiar? O sea, porque ahora no todo está bien, ahora hay abundancia. Pero bueno, ¿qué es lo que ve usted hoy que está mal? Yo lo que enfrento hoy, la juventud, que me marco por los míos, mis nietos y mis hijos no tanto, pero mis nietos, lo más que encuentro es que desde que tienen 12 años o 10 años, ya salen y hacen lo que quieren. Y en el colegio se conocen. Desde que tienen 14 o 15 años, se hacen una pareja y van a vivir juntos. ¿Qué porvenir tienen esos niños? No pueden tener porvenir, porque ni tienen un puesto de trabajo, ni tienen señor. Antes era el cuartel, raro es el hombre que se casaba, antes de los 22 años. Y a hoy, desde que tienen 14 o 15 años, ya se van a vivir juntos. Y no es por aquello, es el vivir de ellos, sí, pero por venir, ¿qué le pasa con esos niños? Pues los padres no lo viven siempre. Que no aseguramos nada, quiere decir. Sí, ¿qué seguridad tienen esos niños que se vayan? O sea, cojo una casa de alquiler, cojo esto o lo otro. Pero si esos niños no tienen todavía, espérate que tengan que sea 20 años. Los que tengan sabiduría, las cosas estén de otra manera, que se busquen la vida de otra manera, no como antes. Pero tienen 15 años, no pueden porque no puede ser. Yo para mi opinión, ahora que ellos se vive mejor, lo pasan más bien. Eso me estoy conforme, que se lo pasen bien. Pero al porvenir después, ¿de dónde viene? Cada uno para su casa, cada uno para casa de sus padres. Eso es lo más que yo veo ya hoy en la juventud, que de chiquitos hacen lo que quieren, no tienen respeto a nadie. ¿Y Fuerteventura cómo la ve? Y hoy los niños pequeños los he visto y yo dice, mira, tráeme tal cosa, vete tú al padre. Si yo le digo eso a mi madre, lo haría una vez, más no así, estoy seguro. ¿Y Fuerteventura cómo la ve? No, la Fuerteventura bien, más o menos. Está progresando todo, la gente vive mucho mejor, tienen comunidades para todo. Pero hay que trabajar. Si no se trabaja no se tiene nada. Lo más mal que yo veo en los niños de hoy es eso. Que tienen 14 años ya son libres para todo. Y después al venir, ¿qué pasa? Sí, hay mucho estudio, van a estudiar, tienen otra carrera, tienen otro vivir, como antes. Muy bien. Pero el porvenir de estos niños es el que yo no lo veo claro cómo están las cosas. Esto lo vamos a guardar. Y esto, pues seguramente, la idea es de que esto quede guardado por años, años y años hasta cuando ya no estemos aquí. ¿Qué le dejaría dicho usted a la gente de Fuerteventura que de aquí a años y años le vean? ¿Le haría algún consejo o algo que quiera decir? ¿No? Pues yo los consejos que le doy a la juventud, que sienten la cabeza y piensen lo que están haciendo, que el día de mañana se darán cuenta. Es lo único que les digo. Pues entonces. Bastante trabajé yo desde chiquitita y estoy aquí con 87 años y todavía hago mis cosas. Señora Cándida. Y una última pregunta, ¿se acuerda del Jablito? Jablito, sí, estuve 3 meses viviendo allí. ¿Y el Jablito cómo era? ¿Ha estado allí siempre? Porque hay mucha gente ahora que dice que el Jablito eso lo hizo la gente ahora, tiene menos de 20 años. Mucha gente diciendo que el Jablito desde 4 listos que hicieron una casa. No, porque muchos dicen, yo hice la casa, las estebas esas que hicieron la casa para allá. Eso era de mis abuelos. Yo estuve viviendo, tú sabes dónde tiene Nica y Pino la casa. Bueno, allí había una casita de piedra, allí no había más nada. Una casita de piedra que yo estuve viviendo allí 3 meses. Y las Esteves, dice Carmen Esteves, no sé cuáles más, dice que todo aquello era del abuelo, unas casas del abuelo. Si el abuelo no tenía sino aquello, nada más. Una casita que nosotros vivimos allí 3 meses. Porque mi padre estaba pescando, no había llovido, qué sé yo. Después viramos para acá, estaba el almacén de Maestro Luis, que había un horno, 2 casas que eran de las González, una de Isabelita González y otra de Juan, la madre de Daniel del Toro. Aquellas 2 casas habían allí de piedra.
por acá había otra casita, estaba ya más bajita. Después para acá estaban las de Andrés Martín, las de los Guerras, aquel donde vivía Tito Guerra y que eran de los Guerras, Luis Guerra y toda esa gente que eran sobraditos arriba. Las de Andrés Martín, por la parte de adelante había un garaje que era de Pedro Sánchez, la casa que era de Sionita, que no sé quién la tiene ahora, que allí vivía la gente de Pedro Sánchez, que la hija fue la que se casó con Patricio. Y por delante había unos locales. Todo eso había en el labrito, no había más nada. ¿Y esto estamos hablando de viejo viejo? Del año 40 y pico. ¿Y esas casas estaban de antes? ¿O No, esas casas estaban de antes. ¿Cuántos años le podría usted echar al Jablito que diga no sé? ¿Cuántos años tendrá el Jablito? Pues yo de esto estuve allí en el año 43 y habían esas casas. Yo no sé el tiempo que estaba. Los soldados estuvieron viviendo allí. Y eso, porque yo no vi. La Casa Blanca que la compró Sionita era de Pedro Sánchez. Y abajo pegaba la de Andrés Martín, tenía un garaje de piedra. Después estaba los locales por delante. Las casas de Andrés Martín, que tenía 2 habitaciones y una cocinita. Y las de los Guerras, Luis Guerra y Vicente Guerra, no sé, entre los Guerras era. Había más casas y las de los González allí detrás. La de Luis González era el almacén y el horno y todo aquello de allí. Y pues estaban las de Isabelita González y otra de Juan González. No sé si Pepe González tenía algo allí también. Las demás, todas se hicieron después.